Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas, el curso tercero de secundaria. Estamos viendo las progresiones geométricas y en concreto en este vídeo 5 vamos a ver el término general de una progresión geométrica. Bien, el término general a sub n de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el primer término a sub 1 por el valor de la razón r elevada a la posición del término anterior, n-1. Es decir, el término general es el primer término por la razón elevado a n-1. Para obtener esta fórmula del término general de la progresión geométrica nos basamos en que cada término es igual al anterior por la razón. Es decir, el término 2 es igual al término 1 por r. El término 3 es el término 2 por r. Es decir, como el término 2 era a sub 1 por r, pues va a ser a sub 1 por r cuadrado. El término 4 va a ser el término 3 por r, pero como el término 3 era el término 1 por r y otra vez por r, en definitiva es el término 1 por r elevado al cubo. Es decir, el término 4 es el término r al cubo. Y así vamos a encontrarnos con que el término general va a ser el primer término por la razón elevado siempre a la posición n-1. Bien, como actividad tenemos esta. Si colocase sobre un tablero de ajedrez gigante un grano de trigo en el primer casillero, 2 en el segundo, 4 en el tercero y así sucesivamente, doblando la cantidad de granos en cada casilla, ¿cuántos granos habría en el tablero al final? Nos pide que construyamos la sucesión de los 20 primeros términos. Ya sabemos que el primero es un grano de trigo, es 1, y porque sabemos que es una progresión geométrica. ¿Cuál será la fórmula del término general? Es decir, nos está preguntando estas tres cositas. Bien, evidentemente la progresión geométrica es 1 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y así hasta llegar aquí. Fijaros, y podríamos seguir. La sucesión de los 20 primeros términos nos pide, por lo tanto, van a ser estas. Como vemos, estamos hablando de números bastante grandes. Sabemos que es una progresión geométrica porque cada término se obtiene multiplicando por la razón 2. La razón, decimos que es la razón porque cada término se obtiene dividiendo entre el anterior, es decir, 2 entre 1, 2, 4 entre 2, 2, 8 entre 4, 2, por eso es una razón, ¿vale? Y el término general, hemos dicho que va a ser siempre el primer término por la razón elevada a la posición anterior del término que estamos buscando. Fijaros que un tablero de ajedrez tiene 8 por 8, 64 posiciones, por lo tanto, el término general va a ser 1 por 2 elevado a 64 menos 1, es decir, 1 por 2 elevado a 63, que si lo llevamos a una calculadora nos da esta cantidad de granos, con lo cual lo que parecía que era una tontería, es decir, porque ha empezado por un grano en el primer casillero, 2 granos y así, lo que parecía que era una petición absurda, se convierte en algo casi imposible. Es decir, estamos hablando de una progresión que crece rápidamente, es decir, eso es una progresión geométrica, algo que crece con una elevada rapidez, en este caso en la rapidez R2. En calcular el cuarto término usando esta fórmula, a sub n es igual a 1, que sería el primer término, por 2 elevado a n-1, es decir, la razón es 2. Es un ejercicio muy sencillo porque nos dan el primer término, queremos a sub 4, el cuarto término, entonces va a ser el primer término que era 1 por la razón 2 elevado a la posición tercera, por lo tanto es 1 por 2 elevado a 3, que es 8. Calcula el cuarto término usando la fórmula. Pues otra vez es lo mismo, tenemos el primer término que es menos 2, el cuarto término, en vez de n ponemos 4, y va a ser menos 2, que es el primer término, por la razón que es 3, por la posición 4 menos 1, es decir, elevado a 4 menos 1. Es decir, menos 2 por 3 elevado a 3, 3 elevado a 3 es 27, y 27 por menos 2 es menos 54. La progresión sería menos 2, que es el primer término, menos 6, ¿de acuerdo? Porque menos 2 por 3, en el caso de 2 menos 1, es decir, la posición anterior, entonces menos 2, menos 6, menos 18, menos 54.
vez calculamos el cuarto término usando esta fórmula. Vale, entonces tenemos el primer término, 4, la razón 2 elevado a la posición 3, 4 menos 1, es decir, menos 1, y 2 elevado al cubo es 8, 8 por 4, 32. Por lo tanto, el cuarto término es 32. El primer término era 4, por lo tanto, como la razón es 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Bien, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora la cosa se ha ido complicando, os he ido poniendo ejercicios muy parecidos durante todo el rato para que nos acostumbrásemos, y ahora viene un poco la dificultad. Y una vez que ya lo hemos entendido y nos hemos habituado, tenemos que ahora el primer término es una fracción y que la razón de la fórmula es también una fracción. Ojo, por lo tanto. Bien, fijaros que cogemos la fórmula y puesto que el primer término es un medio, pues lo ponemos un medio por un tercio, y como estamos buscando el término cuarto, pues aquí en vez de poner n ponemos 4 menos 1. Es decir, estamos diciendo un medio por un tercio elevado al cubo. Y como la potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias, tendríamos 1 elevado a 3, que es 1, y 3 al cubo, que es 27. Por lo tanto, 1 por 1 es 1, y 27 por 2, 54. Un 54avos va a ser el término cuarto. En realidad la progresión sería esta, es decir, un medio porque es el primer término, el segundo término que sería un medio por un tercio, es decir, el primer término por un tercio, el primer término por un noveno, es decir, un tercio elevado a 3 menos 2, es decir, un noveno, un medio por 1 partido de 3, o sea, un tercio elevado a, en este caso, 4 menos 1, es decir, 1, y 4 menos 1 es 3, 3 al cubo, que es 27, por lo tanto un medio por un 27avos es lo que teníamos aquí. Por lo tanto los términos serían un medio, 1 por 1 es 1, 2 por 3 es 6, 1 por 1 es 1, 2 por 9 es 18, 1 por 1 es 1 y 2 por 27 es 54. Y así seguiríamos, pero teníamos los 4 primeros términos de la sucesión. Claro, pero aquí nos podían haber pedido en una sucesión como esta, de un medio, un sexto, un 18avo, un 54, que ya hacemos la razón. Es decir, que dividiésemos un sexto entre un medio, o un 18avo entre un sexto, o un 54avo entre un 18avo, es decir, la división. Recordamos que la división es la multiplicación de la primera por la inversa, entonces 1 por 2, 2, y 6 por 1 es 6, y que hay que simplificar. Por lo tanto, es un tercio, que nos lo habían dado desde el principio, pero podían hacer al contrario, darnos esta sucesión y pedirnos que hallásemos la razón, ¿vale? Bien, y hasta aquí este vídeo quinto, que hemos estado trabajando un poco estas situaciones. Nos vemos ya en el siguiente, que será el término general, pero partiendo de la progresión dada.